corte y tengo algunos detalles, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla, yo puedo transferir información, ¿no? De un lado al otro. Entonces, mucho más allá de la representación tridimensional, de mucho más allá de generar un modelo, está el hecho de comunicar la información. Porque el éxito de un diseño BIM, de un expediente, de un proyecto BIM, es que las personas involucradas entiendan, ¿no? Lo que nosotros estamos, logrando, ¿no? Lo que nosotros estamos requiriendo. Entonces, todas las personas involucradas tienen que recibir la información para poder estar de acuerdo o presentar sus observaciones. Precisamente, una de las formas de hacerlo, intermedias, es utilizar un plano. Un plano es un lenguaje universal que tal vez nunca vaya a pasar de moda, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer es una observación. De repente, yo soy un experto en estructuras y entiendo que esta cimentación no debería de tener varillas de 5 octavos, ¿no? De repente es muy grande, es muy pequeño, o el distanciamiento de cada 25 no es el que corresponde según mi norma, o cualquier otra observación hipotética que podríamos hacer. Entonces, dentro de estas herramientas, que es una herramienta sencilla y gratuita, nosotros podríamos empezar a generar lo que son anotaciones, ¿no? Estas anotaciones, por ejemplo, que es una marca de revisión, podrían llegar a ser, por ejemplo, diferentes tipos de anotaciones, ¿no? En las cuales nosotros vamos a generar, por ejemplo, un círculo. Le puedo agregar una línea, ¿no? Y le puedo agregar un texto para decirle, ¿sabes qué? Revisar distribución de aceros, ¿no? Estoy haciendo un caso hipotético, ¿no? Una vez que he terminado todo esto, pues simplemente le digo save, ¿no? Y toda esa observación va a quedar grabado dentro del registro, ¿sí? Bueno, seguramente han visto que esta es una herramienta gratuita, que a mí me gusta utilizarla porque no tengo que gastar más dinero, pero existen herramientas mucho más complejas, más sofisticadas, como pueden ser BIM 360, Trimble Connect o muchas otras más, que nos permiten generar un flujo de comunicaciones para la resolución de estas observaciones, que nosotros conocemos como RFIs o Request for Information. Además, yo puedo hacer estas observaciones tanto en la vista bidimensional, como son los CADs que se han generado, como en estos lugares, ¿no? Y puedo generar, pues, anotaciones dependiendo a lo que yo requiera, ¿no? Dependiendo a lo que yo requiera, yo puedo generar diferentes tipos de anotaciones y pues puedo generar lo que en realidad se necesite, ¿no? Por ejemplo, un callout al cual simplemente le voy a agregar un texto, ¿no? Y le digo generar una revisión del volado o de lo que yo requiera, ¿no? Una vez que lo guarde, va a generarse una revisión que los demás van a poder leer, ¿no? Y se genera un flujo de comunicaciones, ¿no? Que aparece aquí al costado, ¿no? Y que las personas van a poder ver, ¿sí? Ustedes también pueden generarlo y se van a dar cuenta que vamos a empezar a comunicarnos. Entonces, ¿qué cosa es BIM, no? BIM es la comunicación de la información. En realidad, si quisiéramos ser más estrictos, serían las telecomunicaciones, pues las comunicaciones ya no necesitan estar dentro de una misma habitación. Todos nosotros estamos en diferentes lugares. De repente, un par de ustedes están en el mismo lugar, pero la mayoría estamos en diferentes lugares. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? La pandemia, las situaciones nos ha llevado, nos ha exigido a generar trabajos remotos y entender que los equipos de trabajos para lograr un proyecto de construcción son y siempre han sido distribuidos, ¿no? El equipo de arquitectura puede estar en una oficina en Santiago, el equipo de estructuras puede estar en Estados Unidos y todos necesitamos proveer de información, ¿no? En las épocas anteriores, si habláramos de un trabajo municipal, de un trabajo estatal, pues lo que pasaría es que tendríamos que generar impresiones de planos y enviarlas con copias para que se vayan y se lleven por mesas de partes, se sellen y que generen un flujo de trabajo antiguo, ¿no? Un flujo de trabajo tradicional que seguramente en muchos lugares sigue funcionando de la misma manera, ¿no? El día de hoy las herramientas simplemente nos permiten generar revisiones y validaciones y conversaciones para el único objetivo que tiene el BIM, ¿no? El único objetivo es generar una mejor comunicación, es generar un mejor esquema de trabajo entre los participantes. ¿Sí? Bueno, entonces allí quería empezar con el tema de las comunicaciones, ¿no? Listo.
Bueno, igual nuestro modelo necesita muchas verificaciones, ¿sí? Y para eso nosotros necesitamos entender cómo funciona un modelo, ¿sí? Nuestros modelos tienen una estructura, ¿sí? En el caso de Revit, tiene una estructura que se compone de categoría, familia, tipo ejemplar, ¿sí? Cada herramienta, si utilizan teclas, si utilizan Archicad, va a tener una estructura diferente, ¿sí? El día de hoy existe un formato de intercambio universal que se llama IFC, ¿no? En el cual pues se transforman todos los elementos en un único, un esquema de trabajo. Y realmente, si me preguntaran a dónde está el futuro de la construcción basada en modelos digitales, pues no podríamos negar que el futuro se va por IFC. Bueno, el presente, porque en realidad ya es un estándar internacional que tenemos que presentarlos en IFC. Pero lo que pasa es que IFC admite de que hay otros softwares donde se generan los diseños. Por ejemplo, en Revit es un software que se puede conocer como de autoría de diseño, en el cual, pues, el diseñador, que podríamos ser nosotros, vamos a representar nuestra idea y la vamos a iterar antes de convertirla en el formato de intercambio. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos ser nuestros propios auditores, nuestros propios revisores. Luego vendrá el coordinador del proyecto, que también lo va a revisar antes de llevarlo a las reuniones de coordinación, y vendrá el supervisor del proyecto para decir, oye, ¿sabes qué? Estas estructuras no me sirven o sí me sirven, ¿no? Entonces, en sí, el BIM es una escalonada, un camino escalonado de revisiones, ¿no? Donde lo que tenemos que entender es que nuestros datos ya no son líneas, ¿no? Ahora son representaciones de los volúmenes, de las áreas o de la información que nosotros requerimos para construir, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer una pequeña revisión del proyecto en Revit, pero también vamos a hacer una pequeña revisión en otra herramienta. En este caso, en la herramienta Navisworks, ¿sí? Yo les he mandado un archivo que se llama Coordinación de Estructuras NWD, el cual van a poder abrir en cualquier versión de Navisworks. Y lo que me interesa aquí es que entendamos que la revisión de un proyecto, bueno, le voy a cambiar el fondo porque está un poquito atosigante, ¿sí? Fíjense, este proyecto que yo tengo aquí, pues simplemente tiene una estructura de trabajo, ¿sí? Gráficamente puede ser correcto, ¿no? Si yo entro a revisarlo como hemos hecho antes, pues puedo encontrar fallas, puedo encontrar problemas o puedo verificar que está bien, pero es mucho más, va mucho más allá de la parte gráfica. Nosotros necesitamos revisar mucha información. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que revisar en un modelo es la asignación de niveles, ¿no? Porque nuestras mediciones, nuestros cómputos métricos, nuestras cuantificaciones del proyecto tienen que estar asignadas en algo que yo le conozco como sectorización, ¿no? O el agrupamiento. Entonces debemos de agruparlo, por ejemplo, por niveles para que cuando yo luego vaya a hacer mi planificación, entienda cuánto necesito en metros cúbicos de un determinado concreto de una determinada resistencia, ¿cierto? Entonces yo necesito ir ordenando mi proyecto o revisar que esté ordenado, ¿sí? Porque lo que pasa es que probablemente nosotros encarguemos hacer el modelo a los modeladores, o seamos nosotros los encargados, o recibamos el modelo, si nosotros somos los constructores, del equipo de diseño. ¿Cierto? Entonces, ahí existen diferentes flujos de trabajo, es decir, órdenes de las actividades y los participantes, que nosotros lo que vamos a hacer es siempre tener que revisar que la información que nosotros estamos recibiendo es la correcta o no, ¿sí? Entonces, Navisworks es una herramienta que hace la coordinación y la revisión. Entonces, voy a mostrarles un poquito de cómo podemos revisar el proyecto, ¿sí? Entonces, en la primera pestaña que se llama Inicio, ustedes van a encontrar algo que se llama el árbol de selección. En el árbol de selección, ustedes van a ver el proyecto y su estructura. Entonces, todos los proyectos BIM están basados en una estructura de niveles. Es decir, si yo coloco un muro, este muro va a estar asociado a un nivel. Entonces, aquí Navisworks nos revisa los proyectos basados en diferentes niveles, ¿no? Entonces, yo tengo un aula, un escenario, un ingreso, un nivel cero. Fíjense que tengo varios niveles y yo quiero revisar que también están estas asignaciones. Por ejemplo, tengo un nivel 00. Si yo le hago un clic, fíjense, los elementos se marcan allí. Tengo otro que dice nivel del segundo piso, tengo otro que dice azotea y otro que dice -01 nivel, ¿sí? Entonces, hay algo que nosotros conocemos como los estándares, ¿no? Los estándares significan la asignación de nombres, la codificación que nosotros requerimos para que sea comprensible por los diferentes actores. Recuerden, ¿no? Nosotros no hacemos los modelos para nosotros no diseñamos nunca para nosotros. Siempre lo diseñamos para que se le entregue al equipo de construcción, al equipo de presupuestos, al equipo de coordinación,
Y entonces, todos debemos de compartir lo que se conoce como un lenguaje común. Ese lenguaje común es el estándar, el protocolo, si lo quieren llamar de esa manera, ¿no? Donde vamos a tener esa información. Y, por ejemplo, si a mí me dijeran dónde hay una observación, aquí hay una observación, fíjense, ¿no? Tengo un nivel que dice -0,1, pero es el nivel más alto y que no tiene una cota, ¿no? Entonces, yo como revisor del proyecto diría, ¿sabes qué? Te falta asignar correctamente el nombre, la codificación y el orden de este nivel, ¿no? Bueno, igual, yo tengo un nivel que dice 0,6, nivel 1,95. Fíjense que hay varios niveles que no tienen muchos elementos, ¿no? Una recomendación que yo les podría hacer a la hora de modelar es que no generen tantos niveles. Menos es más en este caso. Cuanto menos niveles tengan, mejor va a ser para los procesos posteriores. Y los niveles deben de estar representados. Bueno, aquí me parece muy bien que tenga una codificación de nombres, pero deberían de tener la cota a la cual están asignados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero revisar el proyecto en la parte de 345, ¿no? Entonces, fíjense que en ese punto yo tengo la parte tal vez interna del proyecto. Navisworks nos permite generar, por ejemplo, el ocultar los elementos que yo tengo seleccionado o la inversa, ¿no? Que dice ocultar elementos que no están seleccionados. Si yo oculto los elementos no seleccionados, voy a ver todos los elementos que están asignados a este nivel. Y fíjense, ya empiezo a no entender, ¿no? Ah, parece que había un laboratorio, ¿no? O algo por el estilo en el segundo nivel y tengo unas mesas, ¿no? Bueno, no había revisado tanto el proyecto, creo. ¿Sí? Fíjense. Entonces, de esa manera yo puedo entender qué cosa hay en el segundo nivel. Puedo agarrarlo el elemento del nivel 675 y con control H puedo revisar el resto. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Puedo irme al nivel 0 y puedo revisar lo que está hacia abajo. ¿Sí? Y me doy cuenta que mi asignación de niveles está media rara, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, no entiendo la manera en que el modelador ha asignado los niveles, ¿no? Bueno, entonces voy a tratar de entenderla, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Fíjense, hay un nivel a -0,60, que es el ingreso, en el cual están asignados los cimientos, las zapatas corridas, y también lo que serían las escaleras. Entonces, aquí podemos hacer muchísimas críticas, ¿se dan cuenta? En sí, mi proyecto está bastante desordenado, ¿sí? Fíjense que mi proyecto está bastante desordenado, no entiendo la codificación de niveles y yo, como revisor, no lo aceptaría, ¿no? Entonces, si ustedes ven videos en internet, de YouTube, van a encontrar lugares donde van a ver, pues, muchos cursos donde les interesa hacer una zapata, ¿no? Y de repente ustedes están preocupados por cómo hacer una zapata irregular, ¿no? Pero la calidad de la información o la calidad del proyecto se define por la cantidad de trabajo que le va a ocasionar a los diferentes stakeholders, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a revisar esta calidad de una mejor manera, es decir, con un estándar de revisión, con un conjunto de checklists de revisión, yo voy a poder entender cómo mi proyecto ha sido generado y de qué manera el orden que yo he generado me va a ayudar. Les pongo un ejemplo. Hagamos una medición de la cantidad de muros que hay aquí. ¿Sí? Fíjense, mis elementos están en los muros, ¿no es cierto? Aquí tengo elementos muros, si yo los selecciono, me dice que es una partida que se llama ladrillo en amarre de cabeza de 0,25. ¿Listo? Entonces, para hacer esa medición, yo me voy a ir hacia Revit, ¿no? Y en Revit tengo que sacar esa información que yo tengo previamente, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a la cinta de vista, en la cinta de vista yo voy a encontrar lo que se llama la herramienta llamada tablas de planificación, que la traducción al cristiano es mediciones, ¿no? Entonces, en tablas de planificación, yo voy a tener diferentes formas de extraer información de mi proyecto. En este caso, la primera es la que voy a utilizar, que dice tabla de planificación de cantidades. ¿Sí? Entonces, dentro de las tablas de planificación de cantidades, yo puedo seleccionar únicamente los elementos estructurales y me va a generar ese orden. ¿Sí? Recuerden, el manejo de la información, la gestión de esta información requiere de que nosotros entendamos la estructura del proyecto. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que entender que Revit tiene una estructura basada en categorías. ¿Sí? Si regresamos hacia Navisworks, se van a dar cuenta que dentro de cada nivel, ustedes van a encontrar nuevamente esa asignación por categorías. ¿Qué cosa es una categoría? Es una agrupación de todas las columnas, de todos los muros, de todos los suelos, de todas las vigas, de todos los aceros y de lo que yo requiera. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer es un metrado o una medición, un cómputo métrico de lo que son los muros.
le doy un nombre, siempre me gusta tener una codificación, le voy a poner tabla 1, y le voy a decir medición de muros. Qué bonito sería que cuando yo le dé aceptar me aparezca la tabla. No, pero yo tengo que configurarla, ¿no? Tengo que configurar la información que yo requiera. Por ejemplo, seguramente los muros se van a medir por área, ¿no? Entonces puedo seleccionar este parámetro, que así se llama, y lo llevo hacia la parte derecha. Lo siguiente que puedo hacer es agregarle lo que son los identificadores. Entonces, si el primer escaño de clasificación de un proyecto, de un elemento en Revit son las categorías, los que le siguen son la familia y tipo, donde lo que podría ser la familia es simplemente el apellido y el tipo es el nombre del elemento. Entonces le voy a agregar el apellido y le voy a agregar el nombre, ¿no? El área, como yo quiero que esté ordenada, la voy a llevar hacia abajo. Entonces yo le doy a aceptar y voy a tener un listado, seguramente un listado muy largo, de los diferentes elementos que tengo yo en mi proyecto. Fíjense que son un montón, ¿sí? Fíjense que hay algunos que todavía salen en cero. Eso es por el tema de los redondeos. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Revit es un sistema físico que tiene una configuración de unidades que pues puedan encontrar en la pestaña de gestionar donde dice unidades de proyecto. En unidades de proyecto ustedes van a encontrar la configuración de las longitudes y, por ejemplo, la configuración del área. Si se dan cuenta, el área no tiene cifras significativas, por lo cual, si yo abro esa configuración y la agrego, voy a tener esa modificación y mis tablas ahora van a tener esa precisión, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito no son solamente mediciones así en grueso, como yo las tengo aquí, ¿no? Yo necesito empezar a organizarlas, empezar a ordenarlas, ¿no? Entonces, yo quiero ordenarlas por el mismo criterio del cual estábamos hablando hace un momento, de los niveles o de las cotas a las cuales están generadas. Entonces, yo le puedo agregar un campo, ¿no? Este campo, es decir, agregarle una columna, tendría que ser la restricción de la base. Lo que pasa con los muros es que una vez que han sido modelados, se han basado en la restricción de la base. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, yo le he agregado la restricción de la base y ahí están los diferentes niveles, ¿sí? Y bueno, la pregunta es, ¿no? Oye, ¿cómo están ordenados estos niveles, no? Para eso yo puedo irme a una determinada vista, ¿no? Por ejemplo, aquí seguramente voy a poder encontrar los planos, o perdón, las vistas que se llaman alzados. Y dentro del alzado voy a poder ver mi proyecto y si le cambio la escala, voy a revisar mucho mejor los niveles con los que han sido creados. Y ahí tengo, ¿no? Un nivel 7 a menos 240, un nivel a menos 195, un nivel 3. Fíjense el desorden, ¿no? Es bastante claro darnos cuenta de que hay un pequeño desorden entre todo esto, ¿no? El nivel 2 y el nivel 1. Bueno, y fíjense, ¿no? El nivel de aquí es un nivel menos 1, ¿no? Bueno, entonces, si yo me voy nuevamente a mi tabla, sin importar mi desorden, lo que voy a hacer es clasificarlos por cada restricción de base. Recuerden que en este caso, para los muros, las restricciones de base serían algo muy similar al nivel. Y por cada uno de los niveles, yo voy a generar un pie de página. Entonces, lo que yo voy a tener es esta verificación de mi proyecto con los niveles, ¿no? Y probablemente lo que yo necesite no es el listado completo, sino un listado resumido. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí en clasificación y agrupación es darle un segundo criterio de clasificación. El primer criterio de clasificación que acabo de aplicar es el de la restricción de la base, que hace que todos los elementos se agrupen por cada nivel y que además me generen un pie de página, que es esta opción que acabo de tapar allí encima, ¿no? Yo le voy a decir que voy a agregar un segundo criterio. El segundo criterio es que los organice por cada tipo, ¿no? Entonces, en ese punto, fíjense que estos elementos que están desordenados, yo le doy a aceptar, simplemente se van a ordenar. Y yo puedo clasificarlo nuevamente y decirle, ¿sabes qué? No quiero ver cada ejemplar, pero sí quiero ver los totales generales. Si le doy a aceptar, mis listados se van a reducir, es decir, solamente me van a entregar una opción, perdón, una fila por cada elemento que yo requiera. Y fíjense, en este momento la tabla nos ha quitado la visualización de los volúmenes, de las áreas de los diferentes elementos, ¿no? En este caso, lo que yo necesito es aplicarle un formato, porque los valores numéricos, como en este caso el área, necesitan entender que cuando están agrupados se calculen los totales. Entonces, en ese momento, yo voy a tener este listado.
¿no? Y este listado, esta medición que en el Perú le conocemos como metrado, nos está mostrando la distribución de los muros del proyecto por cada nivel con un conteo de sus áreas, ¿no? La pregunta grande que todos nos hacemos es, oye, ¿esto está bien? ¿No? Entonces debemos de empezar a pasar por muchos procesos de revisión antes de dar por válido que nuestro diseño ha sido terminado, ¿sí? Por allí se va el problema, ¿no? Por allí se va el problema porque tenemos muchas diferencias de todo lo de lo que significa que un proyecto haya sido terminado. ¿Sí? Desde el punto de vista estructural, repito, nosotros tendríamos que ver pues las verificaciones normativas, nuestros drifts, nuestras normas de acero, nuestros traslapes y muchas otras cosas más. Perfecto, sí, pero desde un punto de vista de proyecto integral, probablemente lo que yo requiera es una sola condición, ¿no? Que es la condición de que esté coordinado. Es decir, mi diseño, además de ser normativamente correcto, tenga que estar coordinado con las otras especialidades para que no tengamos problemas ni con la arquitectura ni con las instalaciones. Entonces, nuevamente regreso a la definición de por qué utilizamos los modelos, ¿no? Nosotros utilizamos los modelos porque necesitamos mejorar la comunicación con los demás equipos, entender que nuestro trabajo ya no solamente le pertenece al arquitecto o al estructural, a las instalaciones. Recuerden que cuando iniciamos en este negocio, lo que nos decían es que nos van a pagar por sellar planos, por sellar diseños, ¿cierto? Y eso era lo que nosotros entendíamos. Seguramente ustedes como yo, cuando terminaron la universidad, dijeron, sí, quiero hacer diseños, ¿no? Y quiero hacer planos, ¿no? Y pues lo que hacíamos era terminar nuestro diseño, entregarlo y pues cobrar, ¿no? Y decir, ya terminé mi trabajo. El día de hoy el esquema ha cambiado muchísimo, ¿sí? Tanto diseñadores como constructores tienen que extender su responsabilidad respecto del diseño que han realizado. Es decir, pueden cometer errores. Todos aquí somos humanos. La computadora no funciona por sí misma. Nosotros necesitamos aplicarle nuestros clics, nuestro conocimiento normativo, nuestra capacidad de gestión para que este modelo sea correcto. Y lo que pasa es que no corremos solos esta gran maratón de tener un edificio coordinado. Corremos con el arquitecto, que siempre va a estar haciendo cambios, ese es su deber, porque su diseño satisface al cliente y el cliente siempre va a ser el inversionista, el stakeholder principal, el que va a seguir haciendo cambios, y nosotros renegamos cuando hay un cambio, pero en realidad el proyecto es así. La característica base de cualquier proyecto es que siempre va a tener cambios y nosotros utilizamos los modelos BIM porque simplemente nos va a ayudar a mejorar esa tasa de cambios. Es decir, nos va a mejorar que ese trabajo que en cada cambio, con cada iteración, con cada modificación sea más sencillo porque las tablas son dinámicas, porque los niveles se pueden modificar, porque puedo cambiar los elementos, puedo cambiar mi profundidad de desplante, puedo cambiar las dimensiones de mis elementos, los materiales asignados y mis tablas y mis planos se van a casi actualizar automáticamente. Entonces, ese esquema dinámico de la construcción es el que tenemos que comprender, ¿sí? Y pues todos aquí tenemos diferentes roles, todos aquí tenemos diferentes capacidades, diferentes necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, de repente son muy jóvenes, tienen, qué sé yo, un esquema de 20, 25, hasta menos de 30 años y lo primero que tienen que aprender es cómo generar un modelo. Eso es muy sencillo, ¿sí? Con un video de YouTube, ustedes en 10 horas ya saben generar un modelo, ¿sí? Pero la pregunta que se tienen que hacer después de eso es, oye, ¿mi modelo está correcto? ¿No? Y luego habrá otras personas que tienen, qué sé yo, como yo, unos 5 o 10 años de experiencia en el trabajo y ya tienen, qué sé yo, base 3 o base 4, ¿no? De edad. Y bueno, no se van a dedicar a hacer modelos, ¿no? De repente nos cuesta un poco más utilizar los modelos, bueno, a mí no, pero van a tener esa necesidad de revisar el diseño, de entender el diseño, porque son diseñadores y ya entienden este flujo de construcción y lo que van a hacer es contratar a la gente junior y decirles, ¿no? Hazme el modelo, yo lo voy a revisar. Entonces, en ese proyecto, en ese flujo, de repente asumimos ya no el rol del modelador, sino un rol de supervisor del proyecto, ¿no? O de repente, si ya tienen mucho conocimiento del uso de las herramientas, van a irse a un flujo de trabajo de coordinación, donde el coordinador lo que hace es definir
los parámetros, definir la forma de intercambio de información, pues mediante la revisión de los parámetros internos, que son muchísimos. Si ustedes en Navisworks le cambian aquí la parte de propiedades, van a encontrar un listado casi infinito de todas las cosas, cómo mi proyecto se puede ir ordenando. Entonces, un coordinador es un experto que tiene pues la potestad de modificar la técnica de modelado, podría conversar con los diferentes elementos, con los diferentes actores del proyecto y todos vamos a tener un esquema distinto. ¿Listo? Ahora, quiero mostrarles otro ejemplo de otro de los usos que quiero mostrarles hoy para ya terminar, porque nos quedan unos cuantos minutos, que es la generación automática de los presupuestos. ¿Listo? En este punto me gustaría preguntarles si tienen alguna consulta antes de pasar, ¿sí? A la siguiente, vi que alguien levantó la mano, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, sigamos, ¿sí? Entonces, como les había dicho al comienzo, quiero mostrarles un poco de los diferentes usos de BIM, ¿no? Donde ya hemos visto que la revisión y las mediciones son cosas que están muy enlazadas, ¿no? Y un poco de lo que es la coordinación, ¿no? Pero, por último, quiero mostrarles el esquema que me parece muy importante, que es la generación de presupuestos respecto del modelo, ¿no? Entonces, para eso me voy a apoyar de otra herramienta, ¿sí? En este caso voy a utilizar las herramientas de CIPE, que son gente de España, que dentro de gestión tienen una herramienta que se llama Arquímedes, ¿sí? Arquímedes es un software de presupuestación, ¿no? Que lo que hace es enlazarnos al proyecto, ¿sí? Sí, entonces por ejemplo, este Arquímedes lo que hace es generarnos eh, una estructura, ¿cierto? Entonces, recordemos, ¿no? Nosotros tenemos ya un modelo, ¿cierto? Ahora, lo que pasa para las etapas posteriores de la construcción, nosotros tenemos que convertir nuestro diseño en una estructura que se va a llevar hacia los diferentes actores posteriores, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a planificar nuestra obra. Esta planificación, o como yo la llevé en la universidad, programación de obras, requiere una división, ¿cierto? Esa división de trabajo se llama WBS, Workbench Structure, ¿no? Entonces nosotros necesitamos generar esa división y en realidad es un trabajo complicado porque es la generación de de una estructura de división del trabajo que el constructor va a empezar a respetar. Lo que nosotros conocemos como capítulos, partidas, títulos o como le quieran llamar. ¿Sí? Entonces, eso lo tiene que definir alguna persona y en el presupuesto lo tenemos que evaluar con ese criterio. Por ejemplo, en este caso yo tengo un pequeño ejemplo que dice presupuestos, ¿no? Voy a abrir este ejemplo porque lo tengo por allí en algún lugar. Déjenme buscarlo. Está en PP. Sí, aquí está, ¿no? A ver, perdónenme, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, sí voy a utilizar este, ¿sí? Delfín, nueva carpeta, sí voy a utilizar este. Sí, lo voy a utilizar aquí. Un proyecto mucho más sencillo para que lo podamos analizar, porque tenemos bastante pequeño nuestro tiempo restante, ¿sí? Aquí está. Слышишь ты, мышь серогорбая, блядь! Ну, ёбнутый человек, ну, совершенно ёбнутый человек, а? Podrán silenciar, Dani, a Alex. Гитлер, я вернулся! Вам всем пиздец! Qué bonito, tenemos gente de Grecia, parece. Listo, a ver. Entonces, imagínense que yo tengo este proyecto, ¿sí? Y en Arquímedes, por ejemplo, que es un software, ¿no? Saludos al camarada, era ruso, ¿no? Sí. Imagínense que yo tengo este proyecto y yo tengo aquí un software de presupuestos con una determinada estructura, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que yo necesito generar una conexión, ¿no? Bueno, voy a analizar solamente las estructuras, ¿no? Fíjense que yo tengo obras de concreto simple
y tengo obras de concreto armado, ¿sí? Bueno, en realidad esta WBS en el Perú se utiliza respecto de algo llamado el código, no, el Reglamento Nacional de Metrados, ¿no? Donde tenemos un lineamiento, pero ustedes saben que cada empresa y cada equipo de planificación puede hacerlo a la manera en que le plazca, ¿sí? Y bueno, un presupuesto necesita otra información, que es la información del análisis de precios unitarios, del análisis de costos unitarios, que en este caso, pues no estoy entrando en ese tema, ¿no? Pero estoy poniéndole un valor. ¿Listo? Lo que quiero mostrarles es la manera en que nos podemos enlazar con el proyecto. Fíjense que mi proyecto es absolutamente sencillo. Tengo zapatas, pilares, vigas y losas, ¿no? Y algo que hacíamos siempre era en los expedientes tradicionales es tener nuestro alcance, ¿no? Y ese alcance lo generábamos con planos, por ejemplo, ¿cierto? Y luego nosotros teníamos los metrados de manera intermedia, ¿no? Las mediciones, como le conocemos aquí, bueno, metrados, y luego nos enlazábamos con ellos a los dos temas que son los presupuestos y la programación de obras, ¿cierto? Entonces, desde los metrados nosotros partíamos aquí, ¿sí? Y en un proceso de revisión municipal, de repente la parte más compleja en el Perú es la revisión de los metrados, ¿sí? Nuestras revisiones que se generan en lo que serían las planillas de metrados, ¿no? Estas planillas van a generar un esquema de revisión, por eso es que necesitamos que los metrados estén alineados a los ejes, ¿no? Para hacer una revisión, y el revisor municipal hacía un sesgado, ¿no? Decía, ya, voy a revisar 3 ejes, voy a rever, y entonces yo le doy una validación. Tus metrados están bien, y por tanto, pues los presupuestos y la programación van a estar más o menos válidos, ¿no? Cosa bastante difícil, ¿no? Porque cuanto el proyecto se hace más grande, las mediciones en un formato tradicional, como puede ser un Excel, pues van a tener cientos de miles de operaciones matemáticas pequeñas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, que lo que van a hacer es complicarnos la veracidad de este pequeño documento. Y se van a dar cuenta después de este ejemplo que tal vez no lo necesitamos. ¿Listo? A ver, veamos. Yo ya tengo aquí una pequeña estructura que la voy a utilizar, ¿sí? Solamente voy a utilizar esta parte, ¿no? Donde tengo la parte de zapatas, columnas, vigas y losas aligeradas, ¿sí? Fíjense que ya tengo una asignación, pero lo que me falta aquí son las mediciones. Arquímedes, que es el software que les estoy mostrando, tiene la estructura para empezar a detallar las mediciones aquí abajo. Y yo podría empezar algo muy parecido a un Excel y empezar a hacerlo manualmente, ¿sí? Pero ¿qué tal si yo les digo que podemos llevar toda esta estructura e información directamente del modelo? Por ejemplo, a ver, en el momento en el que cada una de estas partidas se ha generado una codificación. El tema de la codificación pertenece a la estandarización, que en realidad es un tema muy importante, clave, que de aquí en adelante va a requerirse. Esta codificación yo la puedo trasladar hacia Revit mediante lo que es la exportación. Yo puedo generar un fichero que se llama notas clave, el cual voy a colocar, en este caso, en mi escritorio, ¿sí? Lo voy a poner, bueno, voy a poner la carpeta del día de hoy. Le voy a poner notas clave, ¿sí? Lo voy a crear. Fíjense que le voy a decir ver tras exportar y me va a ver el fichero de notas clave, que es simplemente la codificación. ¿Listo? Me voy al archivo de aquí, ¿no? A este pequeño archivo, y en la pestaña de anotar yo tengo la configuración de lo que son las notas clave. Esta configuración me permite leer, buscar ese archivo, ¿no? Que en este caso lo tengo por aquí en personal, Chile, notas clave, ¿no? Le digo abrir. Y fíjense que yo voy a ver la estructura que ya tiene mi presupuesto, ¿no? Tengo arquitectura, tengo estructuras, tengo diferentes partidas, y las que me interesan están aquí, ¿no? Obras de concreto armado, obras con concreto en zapatas, concreto en columnas, concreto en vigas, y le doy aceptar. ¿Listo? Entonces, entendiendo eso de la codificación o de la estructura, de la jerarquía que tiene Revit, yo puedo seleccionar un elemento, por ejemplo, las zapatas, y yo puedo modificar algunas de sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a modificar lo que son las propiedades de tipo. Si yo le doy editar, aquí yo voy a tener la opción que dice notas clave, ¿no? Entonces, las notas claves yo las voy a asignar. Yo le digo que esto va a pertenecer a la partida de concreto armado llamado concreto en zapatas. Y fíjense, ¿no? Se ha asignado una codificación. Las propiedades de tipo tienen una muy bonita propiedad, ¿no? De que todos los elementos del mismo tipo lo van a compartir. Si yo selecciono este elemento y le doy editar tipo, ya va a estar asignado. Es decir, que solamente necesito asignarlo una vez.
Las columnas, como por ejemplo esta, yo le puedo decir que voy a, en las notas clave, seleccionar la partida a la que está representando, ¿no? Por ejemplo, concreto en columnas. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer con las vigas. Claro, por simplicidad en este proyecto he hecho un solo tipo de zapatas, un solo tipo de columnas, un solo tipo de vigas, ¿no? Entonces, aquí en vigas, simplemente le digo que selecciono el elemento, ¿no? Y en las losas, que en este caso las he hecho como macizas, las puedo también asignar, ¿no? En notas clave le digo, asígnate a la partida concreto en losa aligerada. Bueno, ahorita vamos a ver esa correspondencia. Listo, ya está mi proyecto. Fíjense que los elementos han sido asignados, han sido corroborados de un lado al otro. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer es, en la pestaña de complementos, voy a tener la parte de la configuración y le voy a decir que voy a vincularlo con la obra de Arquímedes, ¿no? Y lo que va a hacer es vincular mi Revit, ¿no? Con Arquímedes, y en el momento en el que le doy vincular, escojo la obra con la que voy a vincular y me va a dar los diferentes esquemas de las configuraciones que yo tengo. Por ejemplo, en concreto armado, yo tengo 1, 2, 3 y 4 elementos que ya han sido configurados, que ya han sido enlazados, y yo solamente le voy a decir, extráeme las mediciones. Si yo le digo extráeme las mediciones y le digo aceptar, fíjense que mi proyecto ha leído las mediciones desde allí. Y lo que yo puedo hacer es revisarlas. Fíjense que abajo ya están generadas tanto los hormigones, como las zapatas, como las vigas, como las losas o los suelos, ¿no? Y pues obviamente ya se ha multiplicado y ya tengo un valor del presupuesto. Y por último, yo puedo generar lo que son diferentes tipos de listados. Y pues es interesante ver que aquí tiene un listado de Chile, ¿no? Que dice análisis de precios, bueno, no se va a ver porque no hay precios unitarios, ¿no? Le pongo un fichero PDF, le doy imprimir. Y fíjense que ya tengo un formato, ¿no? De presupuestos que ya tiene toda esa información y tiene todas estas mediciones. Pregunta, ¿he hecho las mediciones? No he hecho las mediciones, ¿cierto? Las mediciones, pues simplemente son datos, ¿no es cierto? Este elemento en el momento en que se ha generado tiene un determinado volumen, ¿sí? Pero solamente para revisar, yo voy a generar una tabla de planificación de lo que serían los cimientos estructurales, ¿no? Y lo que vamos a hacer es generar aquí en el tipo un volumen y puedo sumar los volúmenes, ¿no? Y mostrarlos de tal manera de que mis 9 zapatas, ¿no? Mis 9 zapatas suman ese 8.75, ¿no? Y pues eso es lo que yo tengo en Arquímedes. Pregunta, ¿he hecho las mediciones? ¿He hecho una planilla de mediciones? ¿He hecho un Excel? ¿He hecho un elemento intermedio? No, lo que yo necesitaba era hacer un presupuesto, ¿no es cierto? Y el presupuesto, si el modelo está hecho, está bien revisado, simplemente va a ser muy fiable, ¿no? Porque he quitado la parte humana de interpretar un plano, de jalar un escalímetro y poner a colores cualquier cosa y simplemente lo he conectado con el presupuesto. ¿Listo? Era para que vean ustedes algunos ejemplos del uso de los modelos BIM en la construcción, ¿no? Mediciones, revisión, un poco de coordinación y un poco de presupuestos. ¿Listo? Y para terminar, pues siempre me gustan las frases, ¿no? Este esquema del cambio hacia el BIM es realmente una labor de todos, ¿no? Ya no hay que yo no me voy a involucrar, que yo no lo necesito, que yo no lo voy a poder utilizar. Todos vamos a participar dentro de este flujo de trabajo y tenemos que entender eso, ¿no? Las diferentes actividades, las diferentes cosas que vamos a ir generando, ¿no? Y pues Henry Ford, que es una de las personas que ha inventado el mundo para nosotros, ¿no? Dice, ¿no? Si todos avanzan juntos, el éxito se encarga de sí mismo. Así que eso es la petición que yo les podría hacer, la recomendación, ¿no? Avancemos juntos a este nuevo cambio paradigmático, diseñadores, constructores, mandantes y todos los demás. ¿Listo? Si quieren, bueno, contactarse con nosotros, pues nosotros tenemos una plataforma que se llama Aprende BIM, que la pueden encontrar en Facebook o en YouTube como Escuela de Construcción Digital, y allí tenemos muchísimo material y muchísimas cosas que seguramente les van a servir. ¿Listo?
Dani, ya terminé, ahora sí. Cualquier cosa, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestra transmisión en vivo. Yo estoy aquí en el Colegio de Ingenieros, ya muy relajado, escuchando este workshop específico de temas de estructura. Te agradecemos mucho, profesor Cristian, desde Perú, esta colaboración con el evento de la jornada BIM. Todos los datos de ustedes han sido puestos en nuestras redes sociales, por lo tanto, la gente que los quiera ubicar va a poder ubicarlos fácilmente desde los antecedentes que hemos puesto. Obviamente este camino de aprender BIM estructuras es un camino largo, así que agradecemos a Cristian que nos haya dado el inicio. Para toda la audiencia que nos acompaña, hemos llegado ya a un total casi de 70 personas desde acá, más la gente que está sumada a través de la transmisión de Facebook Live y YouTube. Así que Cristian, muchísimas gracias, esperamos contar con tu presencia en una próxima ocasión y vamos a dar inicio a la presentación de la profesora Angélica González, a quien le voy a activar el audio y lo voy a dejar de co-hospedador para que pueda transmitir su pantalla. Mientras tanto leo su biografía. La profesora Angélica González es CEO y fundador de BIM Studio, especialista en inteligencia artificial y diseño generativo. Tiene un máster en inteligencia artificial de la Universidad Alfonso X el Sabio, máster en BIM Management de la Universidad Rey Juan Carlos. Es también arquitecta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y docente de la Pontificia Universidad Javeriana y recientemente de los programas de Magíster y Máster BIM en Chile. Profesora Angélica González, te damos la bienvenida y agradecemos tu presencia en esta 7ª jornada BIM Chile en el Colegio de Ingenieros. Hola Dani, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto. Listo, perfecto. Bueno, Dani, muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes y buenas noches a todos en diferentes meridianos donde se encuentren. Hoy les traigo una charla de diseño generativo, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla en un segundo. Ay, espérense que creo que acabo de cerrar la presentación. Un segundo, la vuelvo a abrir. Bueno, les voy a contar un poquito, digamos, como qué es el diseño generativo, porque mucho hemos escuchado, digamos, de diseño generativo, pero en realidad me di cuenta, estamos haciendo ahorita un proyecto de investigación con la universidad en la que trabajo y me he dado cuenta que la verdad muy pocas personas conocen a veces realmente el concepto o de dónde salió. Entonces hoy les quiero como aclarar un poquito de qué va el diseño generativo y pues mostrarles también cómo ha sido nuestra experiencia con el diseño generativo a través del Machine Learning como un proyecto exploratorio que tuvimos. Entonces, listo, voy a empezar. Bueno, arranco con esta frase, que es: la comprensión sería enormemente facilitada por el uso de un lenguaje universal. Esto lo escribió Nikola Tesla, porque me parece importante. Porque nosotros en general siempre tenemos que revisar los principios universales de diseño. Cuando nosotros hablamos de diseño generativo, siempre vamos a hablar de los principios básicos de diseño. Entonces, se cree que el diseño generativo primero tiene una historia muy larga. Hay, digamos, existencias de que existió diseño generativo desde el Antiguo Egipto, y a lo largo de todos estos años pues hemos escuchado mucho más este concepto, ahora más con el desarrollo de las tecnologías, de qué es esto, ¿no? Entonces, para entender, vamos a ir a la base de los principios universales. Hay muchos principios universales de diseño, pero estos 4 creo que son como los que mejor recogen lo que significa el diseño, o lo que compone como el diseño generativo. 1, la convergencia. 2, el destino común. 3, la interacción. Y 4, la modelación. Al final eso es lo que compone todo lo que sería diseño generativo. Bueno, el diseño generativo es básicamente tener la capacidad, hablamos digamos como de lo que es generativo, es tener la capacidad de producir, gestar y crear un nuevo elemento en cada misma categoría. Y generar un nuevo elemento
o especie. Entonces, acá, digamos, tenemos un ejemplo de lo que es un diseño generativo con un software de Autodesk, en donde tenemos una bisagra y esta se va, digamos, convirtiendo mucho más eficiente en materiales y en su forma un poco más orgánica, hasta, digamos, tener la máxima capacidad, la máxima optimización del diseño. Todo del diseño generativo siempre determina una estructura, reconoce una geometría abstracta y logra materializarla en miles de formas que son similares. O sea, él al final lo que hace es prácticamente tener esa esencia de diseño y prácticamente recrearla, pero sin perder la esencia de la forma. Dentro del proceso generativo, nosotros siempre vamos a desencadenar escala y tamaño. Hay que tener en cuenta los materiales determinados para tener, digamos, una predicción real y un cálculo también de resistencia en diferentes niveles, pues dependiendo los parámetros que nosotros hayamos asignado. Siempre hay que ponerle parámetros para poder tener un diseño generativo a partir, digamos, de herramientas tecnológicas. Y aquí viene lo siguiente. Nosotros como principio de diseño, lo que les contaba, tenemos prácticamente 4. El destino común, que son los elementos que se mueven en la misma dirección y se perciben como más relacionados entre sí. A los que se mueven en direcciones distintas o se encuentran inmóviles, es decir, dentro de nuestra capacidad de desarrollo que vamos a tener en diseño generativo, siempre vamos a tener esta parte que es un destino común. O sea, él al final va a generar una pieza, como vuelvo y repito, formalmente a lo que ya teníamos. La otra es convergencia, que es el proceso por el cual una serie de características similares evolucionan de forma independiente. Aunque nosotros tenemos varias posibilidades de diseño, estas siempre van a evolucionar en diferentes otras formas. Es decir, por ejemplo, que tengamos 4 posibles diseños, a esos 4 posibles diseños vamos a poder generarles más diseños. Entonces, siempre van a evolucionar de forma independiente. La otra es la interacción, que es un proceso que consiste en repetir un conjunto de operaciones hasta lograr el resultado correcto. Eso es un poquito, digamos, como a lo que nosotros llamamos algoritmo, que lo tengo por acá. Y finalmente, pues tenemos modelamiento, pero modelamiento no es hacer un modelo. El modelamiento en diseño significa técnica que es empleada para enseñar un comportamiento determinado mediante el refuerzo de aproximaciones progresivas a ese comportamiento. Entonces, prácticamente es como decir que estuviéramos haciendo un entrenamiento. Y aquí venimos a lo que viene siendo, digamos, parte fundamental de lo que conocemos ahora como diseño generativo, y pues hay que hablar de eso, que es el algoritmo. El algoritmo informático es una secuencia de instrucciones finitas. Nosotros al final los algoritmos tenemos que limitarlos, y en cuanto al uso, digamos, de inteligencia artificial, siempre hay que ponerle un límite, que llevan a cabo una serie de procesos para dar una respuesta a un problema o a diferentes problemas. Dentro de nosotros de un algoritmo siempre vamos a tener una entrada, un procesamiento y una salida. En la entrada es donde nosotros vamos a introducir todos los datos que el algoritmo necesita para poder operar y trabajar. Ya de ahí vamos a la parte del procesamiento, que es donde el algoritmo realiza una serie de cálculos lógicos para resolver ese problema al que lo estamos enfrentando. También se puede conocer como entrenamiento, pero bueno, eso ya lo vemos un poquito más adelante cuando les hable ya puntualmente del Machine Learning. Y tenemos una salida que ya son los resultados que obtenemos a partir de ese procesamiento. A eso se le conoce como salida o output. Bueno, el uso o los usos que nosotros tenemos en la industria respecto al diseño generativo. Tenemos el automotriz, que fue uno de los principales que empezó a utilizar el diseño generativo. Yo personalmente tengo una historia con el sector automotriz. Yo, digamos que trabajaba en BIM desde antes de ser arquitecta, porque diseñaba piezas de carros. Y nosotros utilizábamos softwares tridimensionales en donde con esos software además podíamos crear las piezas de carros que estuviéramos haciendo. En ese caso eran piezas de cinturones de seguridad, partes, digamos, internas de los tableros de los carros. Entonces ahí, digamos, como que siempre había ese proceso transversal de lo que conoceríamos como BIM, ¿no? Al final, cómo trabajar tridimensionalmente y llevarlo hasta producción. Entonces el sector automotriz es uno de los pioneros y está ahorita utilizando bastante el diseño generativo. Vamos ahorita a mostrarles unos ejemplos puntuales en este sector. Y otro que también es que está utilizándolo mucho es el aeroespacial. Actualmente Airbus está desarrollando piezas a partir de análisis de software con diseño generativo para tener elementos mucho más ligeros
que pesen menos y que además gasten menos de material, porque los materiales que tienen los aviones son bastante costosos. Entonces, una de las apuestas de ellos al diseño generativo es tener esa reducción de costos. En la arquitectura y la construcción lo estamos viendo muchísimo ahorita, digamos que con toda la evolución de los software y programas que tenemos ahorita ha tenido una gran evolución. Ahí lo que hacemos es tener procesos de generación en cuanto a diseños, espacios, unas propuestas estructurales muy llamativas y también, digamos, se está trabajando a nivel de fases constructivas. En maquinarias industriales, pues están empezando a crear las maquinarias y fabricación de prototipos que ayuden a esa evolución de diseño generativo a crear las piezas, ¿no? Porque al final las piezas de diseño generativo siempre van a ser como muy orgánicas y digamos es una de las problemáticas que hay, ¿no? Al ser tan orgánicas y tener unas propuestas como tan desarrolladas y atrevidas, pues crea este inconveniente que es cómo las vamos a fabricar o en qué materiales se pueden hacer. Y finalmente, pues ya estamos viendo productos de construcción que a través de impresoras tridimensionales se han empezado a lograr cosas interesantes en cuanto a productos de la industria ya en la parte del sector. Hay otras industrias que también están haciendo uso del diseño generativo, pero estas prácticamente son como las principales. Bueno, vamos a ver un poquito los casos de estudio. Vamos a ver un caso de estudio de arquitectura en diseño, un caso en diseño automotriz, uno en diseño aeroespacial y pues finalmente vamos a tener uno de Machine Learning que fue una experiencia que nosotros construimos, en donde pues tuvimos ya una experiencia cercana al diseño generativo de forma propia y exploratoria y como muy informal. Bueno, en cuanto a la arquitectura y el diseño hay que tener en cuenta varias cosas. Digamos que esta apuesta del diseño generativo en arquitectura o en diseño de arquitectura viene trabajándose hace aproximadamente unos 10 años, pero lo que ha sido los 2 últimos años ha tenido un muy buen avance de poder recrear y hacer edificios. En este caso, digamos, el edificio de Autodesk en el centro de innovación que está en Toronto, Canadá, ellos hicieron justamente como una fase exploratoria, nada más un proyecto piloto que contemplaba el diseño generativo, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué hay que tener en cuenta cuando nosotros queremos tener un diseño a partir, digamos, de unas ideas o de unos parámetros? Los parámetros siempre van a ser importantes para poder nosotros tener el diseño. Entonces, ellos tuvieron en cuenta las dimensiones de las placas, es decir, las delimitaciones del área que tenían, cuántas ocupaciones de puestos de trabajo de trabajadores iban a tener internamente y dónde más o menos podría ser esa ubicación por áreas, ¿no? Recuerden que siempre a la máquina tenemos que darle límites, ¿no? O sea, al final esto trabaja con algoritmos y pues esos sistemas de inteligencia artificial que necesitan tener una limitación para poder llevar a cabo elementos predictivos reales. También, digamos, tuvieron en cuenta alguna afectación de luz, es decir, dijeron más o menos dónde podrían estar las ventanas y por dónde sería esa incidencia solar. Y entonces ahí le pusieron a la máquina, llegaron a resultados de más de 1 millón de propuestas de diseño, lo cual fue un montón en tiempo récord. Esa es una de las ventajas que tenemos, es que al final podemos tener 1 millón de posibilidades de diseño en aproximadamente de 2 a 6 horas, dependiendo qué máquina esté trabajando. Ya de ahí viene lo difícil y es empezar a depurar la data, ¿no? Entonces, no sé si alcanzan a ver, bueno, este esquema nos da más o menos unos puntos especiales o espaciales en donde también va marcando qué es de ese diseño lo más importante. ¿Qué tiene en cuenta, digamos, él, por ejemplo, amplitud de área? Es una, digamos, de los puntos importantes, cantidad de personas, hay otros puntos en donde de pronto pueden caber más personas, y ahí nosotros como diseñadores o como gestores de proyectos donde nosotros tomamos la decisión de qué es lo que más nos conviene en diseño, ¿no? Y empezar a depurar de ese millón de posibilidades, empezar a descartar, bueno, estas no. Eso se puede hacer a través, digamos, de costos. Habrán algunas propuestas que se salen del presupuesto y se puede ir delimitando. Es decir, como no ir descartando o poniéndole, digamos, más parámetros para ir acotando un poco cada una de las propuestas de diseño. Bueno, y aquí abajo, pues están las circulaciones, cada una de las propuestas, cuál, digamos, que tenía más acercamiento e incluso cómo era esa afectación a nivel energético interno, ¿no? Pues por supuesto esta parte de arquitectura en cuanto al diseño generativo estará muy vinculada al BIM.
Y pues al final creo que para allá vamos y para allá apuntamos. Hay quienes creen que, digamos, generar diseños a partir de máquinas es un poco como ser intuitivo y se pierde, digamos, como el arte, digamos, de crear diseño. Pero yo lo veo más es como una ventaja en este punto, ¿no? A veces tardamos mucho en el desarrollo de cabidas. Entonces, pues si tenemos la posibilidad de hacerlo rápido, pues ¿por qué no utilizar las herramientas? Software para hacer diseño generativo ya hay varios. De hecho, en Revit ya existe este plugin en donde podemos hacer eso y empezar a construir ya diseños generativos. Bueno, en cuanto al diseño aeroespacial, vamos a revisar un poco el tema de Airbus y de Autodesk y pues digamos cómo fue el desarrollo de ellos en cuanto al diseño de las puertas de avión por medio de diseño generativo. Los parámetros que ellos tuvieron en cuenta fue prácticamente el diseño formal de la pieza, es decir, estos bordes, cómo eran y qué peso y la forma general del material, de cómo era esa compuerta. Eso es un pedazo de puerta de avión. El peso, los materiales y los costos, ¿no? Para ellos, digamos que la apuesta de hacer diseño generativo es tener reducción de materiales porque son metales muy costosos, entonces, pues, ¿cómo podemos optimizar? Y además, al momento de hacer ya la fabricación de la pieza, pues, si es menos pesado el avión, pues va a ser mucho mejor para los temas de combustible y en general el diseño de todo el elemento. Al comienzo, esto lo encontré en la investigación, el diseño inicial era prometedor, había reducido el 45% de peso, así que pues era igual de resistente, lo cual pues eso fue muy bien. Sin embargo, se dieron cuenta que el momento de la fabricación era, digamos, mucho más alta construir la pieza. Diga, esa es una de las limitaciones, ¿no? Al final, la fabricación de las piezas, justo por las propuestas de diseño, o sea, si ustedes se dan cuenta acá, hay una cantidad de posibilidades, algunas más complicadas que otras, pero pues al momento de la fabricación pues era mucho más alto el impacto ambiental. Entonces, bueno, ellos hicieron un prototipo igual, aquí está, en donde pues ya digamos se fiaron digamos de un estudio y de unos elementos. No fue el único prototipo que hicieron otros 2 más, me parece, pero finalmente este fue como el final, que era como lo más efectivo en cuanto a fabricación, uso de materiales y en general lo que producía el diseño más aerodinámico. En cuanto al diseño automotriz, pues hay una cantidad de cosas que se están haciendo, sobre todo se está utilizando mucho para la parte de piezas. Entonces, este es un proyecto de General Motors y Autodesk. Autodesk, la verdad, le ha apostado muchísimo al desarrollo del diseño generativo. Prácticamente en este momento tiene aplicaciones de diseño generativo en muchísimos de los software, Inventor, Revit, Fusion. Creo que se me escapa otro, InfraWorks, creo que ya lo está colocando para hacer diseño también generativo de desarrollo urbano. Así que digamos que este es como el futuro inmediato que tenemos dentro de nuestro sector. Aquí que se tuvieron en cuenta lo mismo. Fíjense que al final es diseño, forma, el peso, el material y el costo. O sea, al final eso es como los elementos o los parámetros que más importan. Aquí lo que hicieron fue utilizar el diseño generativo para producir una pieza que sujetaba, digamos, la parte del cinturón de seguridad. Y ahí pues empezaron a utilizarlo, realmente lo usaron. O sea, esto fue, y crearon el prototipo real. Que espérense, tengo un video. Hicieron esto una realidad, o sea, no solamente fue la creación de la pieza de diseño generativo, sino que realmente fabricaron las piezas y las empezaron a colocar en los carros. Y llevar, digamos, el diseño generativo ya a la realidad, pues es una cosa que es realmente muy importante para la industria en general, para el sector. Al final, cuando nosotros tenemos piezas industriales que son así, no son tan difíciles de manejar, o sea, de construir. Hace parte, digamos, como de todo el entorno. Sin embargo, no es como que yo ya tenga un diseño y simplemente lo vaya a construir y lo ponga. Siempre dentro de todos los procesos industriales, y eso nosotros también lo hacíamos cuando yo trabajaba en la Mazda, era probar si realmente esa pieza sí estaba siendo eficaz. Entonces lo que se hace es
hay unos robots que prueban estas piezas, entonces los robots rebotan muchísimo la pieza para saber, y si se llega a romper en algún momento, hay que replantear el diseño. Esos procesos igual se siguen manteniendo así nosotros hagamos diseño generativo. Lo que sí se ha descubierto es que es mucho más resistente y las piezas son mucho más óptimas en el desarrollo y en el uso de los materiales, ¿no? Pero lo que les digo, o sea, hay un millón de posibilidades y el humano siempre tiene que escoger cuál es lo mejor. O sea, no es como capricho o esta me parece más bonita, aunque podría ser así, yo no estoy diciendo que no, pero pues al final, en cuanto a la parte industrial, se tienen en cuenta muchas partes de eficiencia. Al nosotros tener softwares también de diseño generativo, podemos ver exactamente en qué punto de cada pieza está impactando más, cuál de pronto de ese punto de la pieza va a tener un poco más de desgaste. Y eso es una gran ventaja también, y a nivel de arquitectura creo que también lo vamos a lograr, tener de pronto en cuenta algunos espacios que tal vez no vayan a ser tan utilizados o tan utilizables. Al final, como que una cosa es la parte industrial, en este caso, digamos, de una pieza automotriz, a otra que va a ser pues un diseño de arquitectura. Bueno, ahora les voy a contar cómo ha sido nuestra experiencia, o cómo fue nuestra experiencia utilizando el Machine Learning. Básicamente, ¿qué hicimos nosotros? Tres puntos importantes, la tipología, análisis de datos y el output. Cuando nosotros usamos Machine Learning, eso es lo que nosotros siempre vamos a obtener. Las tipologías son un uso consistente y sistemático de un tipo, o sea, es decir, como tener un tipo de diferentes formas de lo mismo. Al final es una contribución de una fase creativa o un proceso mediante una generación de diferentes alternativas, para que tengan en cuenta eso. El segundo punto es hacer un análisis de datos en donde nosotros automatizamos la construcción de los modelos analíticos, y ya el Machine Learning viene siendo una rama de inteligencia artificial. Entonces, ellos ahí se aprenden a partir de datos. Yo le digo cómo aprenden, o sea, si por colores, si por formas, si por reconocimiento de algunas cosas. Entonces, con estos datos él empieza a aprender y al final me saca el tercer punto, que es el output, en donde hace una salida predictiva. A nivel de pasos, ¿qué fue lo que hicimos para esta actividad? Uno, hicimos una recolección de información de diseños de un solo cliente a lo largo de su historia. Este cliente hace apartamentos residenciales, entonces pues prácticamente todos sus proyectos, algunas cosas se repetían, otras no, y lo que hicimos fue agarrar esa información a nivel de planimetrías y empezar a trabajarlas. El segundo paso fue hacer una clasificación por colores determinados en cada una de áreas y usos, es decir, clasificamos por espacios y colores para que a través de los colores el Machine Learning nos diera una posibilidad o varias posibilidades de diseño propuestas. Y el último paso ya fue la revisión de esas propuestas que la máquina nos entregó de todo ese aprendizaje que se tuvo. Entonces, fue de la siguiente manera. Esto es más o menos un ejemplo de las tipologías de diseño que nosotros tuvimos. Aquí simplemente hay diferentes tipos de apartamentos. Nos encargamos de más o menos de tener unos de 350 a 450 apartamentos totalmente diferentes, es decir, que no se repitieran en sus formas. Hicimos esa clasificación. Aquí ya pasamos a hacer el paso 2, que fue hacer el análisis de diferentes diseños del mismo constructor y los clasificamos por áreas y por colores. Por medio de estos colores se hizo la recolección de datos y empezamos ya a trabajar a partir de algoritmos. Entonces, aquí ya tenemos todos los apartamentos, se clasificaron igual por sus áreas y por sus usos. Y pues se le dio a cada uno, a cada color, pues que nosotros internamente sabíamos qué significaba. Entonces aquí, por ejemplo, el azul era la cocina, el rosado es el cuarto de ropas, el anaranjado era un baño principal y el blanco lo dejamos como la circulación. Entonces, al momento de nosotros clasificar este diseño, pues ya podíamos empezar a enseñarle a los algoritmos a aprender sobre los espacios y sobre las formas que se están proponiendo ahí. Entonces, así funciona más o menos el Machine Learning. El entrenamiento de los algoritmos es un proceso más, de lo más importante que hay, porque va a depender completamente de la data que nosotros le entreguemos, de los datos que nosotros les entreguemos. Por eso el primer paso siempre es el ingreso de datos. Y ya tener reconocido se va a hacer por imagen, por colores o por espacios o por lo que sea que nosotros vayamos a determinar, pero hay que tener los datos limpios. O sea, siempre vamos a tener que tener, sea una base de datos o lo que sea que vayamos a manejar, una base de datos limpia. Bueno, cabe decir que esto fue una programación propia de nosotros. Nosotros no utilizamos ningún software para hacer esto.
justo porque queríamos empezar a entrenar algoritmos. Después de hacer ese análisis de datos, que ya está el procesamiento final, en donde yo ya le voy a decir, bueno, quiero que aprendas por colores, se entra a la tercera fase, que es la de entrenamiento, donde hacen los procesos de aprendizaje. Y finalmente tenemos un output, que es ya una predicción a nivel espacial, a través de todo ese aprendizaje de los 350, creo que es de 380 o 450 apartamentos que procesó. Y nos hizo más o menos entre 15 a 25 respuestas de diseño, y pues al final tratamos de depurarlo lo máximo hasta que prácticamente conseguimos una sola propuesta de diseño. Aquí pues los parámetros que se tuvieron en cuenta fue la clasificación por áreas y las tipologías. O sea, básicamente lo que queríamos tener era cuál era ese apartamento más eficiente de todos los que nosotros les entregamos, y que le diera también una propiedad de cuál era el espacio que más le daba importancia, ¿no? Entonces al final este fue el resultado, en donde nosotros, digamos, teníamos la cocina, una sala comedor, él le dio un buen espacio a la lavandería, las alcobas, y la parte como del walk-in closet y conectada al baño principal, y una circulación pues bastante mínima que resaltó. Entonces esa fue como la propuesta final. Finalmente nosotros pues la estudiamos, y este fue como el resultado final a través, digamos, de ese entrenamiento a partir de Machine Learning. Bueno, ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas del diseño generativo. Bueno, tenemos en ventajas, hay reducción de materiales siempre, vamos a tener estructuras mucho más resistentes, los diseños son mucho más atractivos, y tenemos exploración de diferentes alternativas de diseño a través de parámetros. Y desventajas, bueno, no tenemos aún maquinarias posibles que puedan hacer una construcción de muchos de estos elementos que son proponentes de cuanto a la computadora. Y también tenemos una limitación en algunos de los materiales, digamos, tratar de poner un diseño muy orgánico a que sea madera, pues ninguna máquina no lo va a poder construir. Es una de las desventajas. Y aún así hay que seguir comprobando una fábrica, o sea, hay que comprobar para una producción masiva ese diseño que la máquina propone. No nos podemos tampoco fiar de que ese va a ser el diseño genial y que nos va a funcionar, porque si es a modo de producción real, pues tenemos que ver que esas alternativas realmente sí funcionen. Entonces, bueno, eso es como lo que les quería contar hoy, y también como compartirles un poco nuestra experiencia con el diseño generativo a través de Machine Learning. Y lo que ha sido pues también como programar algoritmos para que nos ejecuten diseños. Muchísimas gracias, profesora Angélica. Queremos agradecer la participación tuya con este tema muy avanzado, que esperamos que nuestros colegas ingenieros puedan ir aplicándolo lentamente en sus búsquedas recursivas de diseños y soluciones optimizadas. Así que la invitación que tú nos has hecho es muy interesante. Ahora vamos a pasar a la última charla antes del workshop BIM de las 5, que corresponde al profesor. No sé si hay un colega que tiene el micrófono prendido. Ya, al profesor Eric Enríquez. Quiero leer la biografía del profesor Eric Enríquez. Él es ingeniero informático de la Universidad del Biobío, es candidato a magíster en informática de la misma universidad, ha sido asistente de investigación en programas Fondesit con temas BIM, analista programador de la empresa Dedalus y profesor del diplomado BIM avanzado desde su primera versión por allá por el año 2014. Profesor Eric Enríquez, queremos darte las gracias por estar hoy día con nosotros. Cuéntanos si puedes transmitir pantalla desde tu equipo. Sí, lo que no sé si es que se escucha bien. Se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Ya, qué bueno. Gracias, Eric. Bueno, gracias, Dani. Bueno, yo sé que en honor al tiempo no podemos explayarnos mucho en cuanto a lo que es programación, porque la verdad también hay que entrar un poco en temas duros, sobre todo cuando se trata de echar código. Correcto. Pero lo que sí podemos ver hoy día más bien puede ser una demo de lo que puede llegar a ofrecer la herramienta, en este caso Revit. Voy a compartir pantalla y bueno, aquí me ayudas, Dani, si... La verdad es que no ocupo mucho zoom, así que... Al medio hay un botoncito verde que dice compartir pantalla hacia arriba. Avanzado. Y ahí al compartir pantalla te pregunta qué es lo que quieres compartir. Perfecto, pantalla 1. Voy a compartir esta pantalla. Ahora sí se ve, ¿no? La pantalla y tu voz se escucha muy bien. Ya, bacán. Ya, entonces, bueno, primero que todo,
Y me imagino que acá muchos de ustedes utilizarán esta herramienta mucho mejor que yo, porque no, yo no soy arquitecto, ni tampoco diseñador, ni constructor civil, ni mucho menos. Pero dentro de la herramienta Revit, que puede que tú estés más familiarizado que yo, existe la posibilidad de agregar plugins. Y yo creo que muchos de ustedes ya los conocen. Lo que sí les voy a mostrar yo es que los plugins también se pueden desarrollar. ¿Ya? Claramente no aparecen, digamos, en los portales cuando uno puede descargarlo, probarlo, algunos son pagados, otros no, pero también lo que uno puede hacer es desarrollarlo, ¿ya? Crear plugins a partir de código de programación. En el caso de Autodesk, como es un programa que trabaja con una caja de herramientas que se llama Framework de .NET, nosotros podemos utilizar esas mismas herramientas para crear nuestros propios plugins y luego podemos insertarlos dentro de Revit, ¿ya? Dentro de Revit, acá arriba en el menú tenemos un menú que dice complementos, que no siempre está activado. Ya, en este momento está activado porque yo tengo un plugin declarado acá, en esta carpeta. ¿Ya? A modo de ejemplo, le voy a cambiar la extensión a esto para que cuando reiniciemos Revit no aparezca esa pantalla. O si aparece, no va a aparecer por lo menos los que yo definí. ¿Ya? Entonces yo les voy a mostrar como demostración cómo compilar un plugin básico, obviamente, porque aquí hay un mundo de posibilidades. Todo lo que hace Revit a través de la interfaz gráfica lo podrían hacer ustedes a través del código fuente, ¿ya? Vamos a generar un plugin muy básico, lo voy a mostrar acá en pantalla. Si se dan cuenta acá en el panel de complementos no me aparece una opción que dice herramientas externas, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora es, a través de este archivo que está en esta carpeta, le voy a dejar un link ahí para los que estén interesados en hacer este tipo de experimentos. Uno puede definir cuáles son los plugins que voy a yo insertar de forma, digamos, externa. ¿Ya? Se definen de esta forma. Este es un archivo, me imagino que ahí se verá mejor. Es un archivo en formato XML. Y aquí yo puedo definir cuáles van a ser los plugins, cuál va a ser el punto de partida inicial que se va a ejecutar, cuál va a ser el texto que va a tener y cómo se van a mostrar. Voy a contestar esta pregunta aquí, vi que me estaban escribiendo. Em, Actualmente se pueden diseñar en cualquier lenguaje que esté soportado por .NET, principalmente C Sharp y ASP. ASP.NET, no, y Visual Basic también. En realidad Visual Basic.NET, porque tiene que ser compilado en un código que Revit sea capaz de entender. Yo me imagino que alguna persona de curioso puede meterse a la carpeta donde está instalado Revit y ve unos archivos que terminan con una extensión que es .dll. Ya, los archivos que son .dll son nada más que código .NET compilado. Compilado es decir, está traducido en binario para que el computador lo entienda. ¿Ya? Entonces, en este mismo ruta, nosotros podemos indicarle a Revit cuando inicie que vaya a buscar a esta dirección el archivo tanto, el DLL tanto, donde está el código que va a tener que ejecutar. Y a través de este mismo archivo le vamos a indicar, mira, vas a generar una nueva etiqueta arriba que se va a llamar Hola Mundo, que va a tener el texto Hola Mundo, va a tener esta propiedad que siempre se va a ver, podemos identificar quién lo escribió también, todo el tema, y una vez que ya lo tenemos configurado, se guarda en esta carpetita que está acá, iniciamos Revit, y ahora, disculpen que no tengo una licencia final, tuve como reinstalé Revit, estoy con la licencia de prueba. Acá arriba me aparece la nueva opción de complementos. Bueno, aparece la subdivisión de herramientas externas. Ya, antes no estaba, no sé si lo recuerdan cuando recién lo vimos, y ahora aparecen todos estos que están acá. Hola Mundo, selección 1. Esos son cosas que fui haciendo yo para ir probando lo que les quería mostrar, que coinciden con las que están acá definidos. Si se dan cuenta, acá hay un Hola Mundo, acá hay un selección, acá hay un seleccionar uno, seleccionar muchos y seleccionar por archivo. Ya son esos los que definí yo que coinciden con los que están acá. Ya, una vez que se ejecuta, cuando pincho esto, les voy a mostrar, me aparece un hola mundo, que básicamente es un mensaje que indica, me muestra un saludo, nada más que eso. Pero este mensaje se puede transformar en lo que yo quiera. Por ejemplo, lo voy a mostrar acá. Para poder programar en C Sharp, uno de los programas más conocidos es el Visual Studio.
Es un programa gratuito que se puede descargar desde la página de Microsoft. Lo pueden hacer en sus casas como ejercicio. En los cursos que hago yo al respecto, hacemos un tutorial de cómo hacer un plugin básico, obviamente. Lo quiero recalcar porque aquí el mundo del BIM es súper complejo, y sobre todo en la programación. Pero nos permite entrar y ver cuáles son las posibilidades que tiene la herramienta. ¿Ya? Aquí tenemos el código que se va a ejecutar cuando yo pinche el botón de Revit que le acabo de mostrar. Primero se va a ejecutar, aquí el código no va a mostrar en detalle, pero lo que se ejecuta es esto que está acá. ¿Ya? El comando que dice Task Dialog me muestra una cajita de texto con el título tanto y con el mensaje tanto. Finalmente le retorno a Revit diciéndole sí, el comando o el plugin se ejecutó correctamente, así que terminamos. Entonces acá le voy a cambiar, por ejemplo, le voy a poner hola gente de Zoom, ¿ya? Para saludar. Voy a compilar el código, recompilar mi solución. Esto me va a generar un archivo DLL en esta sección, en esa dirección que está ahí. Y como yo tengo configurado Revit para que cuando parta vaya a esta dirección a buscar el archivo tanto para que lo inserte dentro de su código fuente, si yo voy acá a Revit y vuelvo a ejecutar el mismo comando, el comando me va a ejecutar lo que está acá, que ya no es lo mismo que había antes. Ahora dice, hola gente de Zoom. Vamos a comprobar si estoy mintiendo o no. Ahí se demora un poquito. Tengo un poco... disculpen que tengo mal configurado, lo instalé hace poquito, así que hay un montón de cosas que... Ya. Hola gente de Zoom. Ahora cambió el código, ¿ya? ¿Por qué cambió? Porque lo acabamos de compilar. ¿Ya? Aquí nosotros podemos generar la rutina que queramos, lo que se nos ocurra hacer, ¿ya? Y obviamente este es un ejemplo muy básico, pero les voy a mostrar algo un poquito más avanzado. Dentro del mismo Revit, aquí tengo un proyecto, que uno que trabajé hace un tiempo con un alumno de la Universidad Católica. Estaban haciendo una vista 3D y me recuerdo que me mostró este diseño. Me dijo que él quería en un momento hacer entregarle información a las personas que estaban instalando los elementos que estaban en este diseño, pero en terreno. Entonces él quería que hubiese una especie de tutorial o de nota al momento de que instalaran la caja eléctrica, el tablero eléctrico, ¿ya? Entonces, lo que me propuso a mí es que él quería, en tiempo de diseño de esta estructura, indicarle cómo debiese instalarse esto a la persona que estaba instalándolo efectivamente en terreno. Entonces, yo le dije, yo te puedo proponer que mediante un código QR, por ejemplo, tú definas un PDF, un elemento PDF, cosa que cuando vayas a entregar el tablero, se le pegue el código QR al tablero y la persona en terreno pueda revisar ese código QR y descargar el manual de cómo se instala este elemento. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que hicimos. Yo mediante este programa que está acá, hice un programa que generaba un código QR a partir del identificador interno de este elemento. ¿Ya? Entonces fui a herramientas externas y creo que le puse selección en este caso. Ese. Complementos, herramientas externas, selección. Y aquí se me genera el código QR. Ya. Me imagino yo que lo podrán escanear ahí los que tengan pantalla o les puedo mandar la foto al chat del eh, copy to clipboard. Aquí Dani, ¿me puede ayudar? ¿Cómo mando una foto al chat para que lo puedan revisar? ¿Es posible mandar una foto acá? Se supone que la puedes enviar en el chat o si quieres me la envía por WhatsApp a mí y yo se la comparto. Ya, vale. Mejor te lo mando aquí por WhatsApp, tú lo compartes. Se supone que en el chat dice... Ah, pero puedo guardar QR. Si también le metí esa opción. Se me olvidó que también le había puesto esa opción de QR acá para descargar la imagen. ¿La descargar ahí en el escritorio? Yo estoy atento al chat por si me la quieres mandar, pero la que más está como de profesores. Vale. Le voy a mandar aquí en el chat entonces el archivo QR. Justamente ahí me estaban indicando que se podían ajustar archivos. Imagen. QRB. Ahí se está mandando. Bueno. Se supone que cuando uno pincha este código QR o lo puedes ver desde el celular, se te abre una URL que te lleva a un archivo PDF
que contiene información sobre el tablero y cómo se instala. Me imagino que ahí ustedes pueden ver digamos, el detalle de lo que podría implicar eso. Básicamente, lo que permite la herramienta es ser creativo. Es decir, yo puedo, a través del momento del diseño, generar funcionalidades externas que Revit no tendría de forma automática, de forma por defecto, ¿ya? Y todo a través de este código. Me parece que este código que está acá, aquí aparece el código y le anexamos el identificador del elemento. En este caso, si no lo pueden ver, ustedes le pueden sacar el código QR ahí, pero básicamente lo que abre vendrá siendo esto. Si ustedes abren el código QR con su celular o con algún otro elemento que pueda ser capaz de entenderlo. Entonces, aquí tenemos una ficha que en terreno, digamos, podría facilitar la instalación o la mantención de este tablero, pero esa información no necesariamente tiene que viajar en papel, ni mucho menos, sino que basta que al momento del diseño en Revit se tenga esa información, se genera este PDF y se cuelga, y le podemos generar un código QR a cada elemento del diseño. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, la verdad es que yo me gustaría que vayan preguntando cosas porque como es una demo y tengo proyectos bastante sencillos como para mostrar, em, en realidad les puedo abrir la puerta para que Yo sepan que me se gustaría puede. preguntar algo para que la gente entienda que esto está empezando desde cero, pero es un camino que se puede recorrer. Que tú más o menos cuentes cuál ha sido tu experiencia entre constructor, arquitecto, ingeniero. Tú ya llevas, ¿cuánto? Como 7 años ya casi haciendo estos cursos. Eres uno de los pocos Sí. profesores que hace API, yo diría casi Latinoamérica. Y has visto de todo. Así que si quieres les cuenta a la gente cómo se parte desde cero. Las personas normalmente están en su casa imaginándose cómo podrían empezar a acceder a esta API para llegar después de un tiempo determinado a hacer sus propias soluciones. ¿Cómo partir de cero? Bueno, antes que todo quisiera contestar la pregunta que pusieron aquí en el chat, que dice que si se puede hacer un software apuntando a APIs conectadas a Revit y u otro software BIM conectado a otras aplicaciones. Bueno, sí, la verdad es que, por ejemplo, Project, Primavera o SAP, todos tienen puntos de entrada diferentes. Por ejemplo, en SAP uno puede comunicar con SAP a través de una base de datos, ¿ya? Entonces, con Dani también lo hicimos. No sé si recuerdas que en algún momento hicimos pruebas conceptuales de conexión a una base de datos para ver los planos reguladores no me acuerdo de qué comuna fue en el momento que lo hicimos, pero desde Revit éramos capaces de conectarnos a una base de datos. Por lo tanto, si fuéramos capaces de hacer eso, podríamos conectarnos directamente con la base de datos de SAP. ¿Ya? Entonces aquí al momento del diseño podríamos ir a consultar un dato a una base de datos de SAP, registrar algo o leer algo de allá y cargar algo acá. Todo eso se puede hacer. Básicamente, lo que permite la API de Revit es tener un punto de acceso y ejecutar código dentro. Lo que en términos informáticos, básicamente lo que nos está dando la posibilidad de hacer lo que se nos ocurra dentro de Revit. ¿Ya? Incluso podríamos abrir otros elementos. La municipalidad de